Bienvenida Iglesia de Dios del Vallés, bienvenidos a la familia IDV. Este domingo es un día de celebración. Los domingos el pueblo de Dios se reúne, ya sea por la mañana, por la tarde, pero somos un cuerpo y estamos todos conectados unos con otros. Y nuestro punto principal de conexión es el Señor y es el poder adorarle a Él, el poder escuchar su palabra, el estar juntos en un mismo espíritu. Así que si nos estás viendo, únete a nosotros en esta adoración a Cristo Jesús. Vamos a ver. ¿A cuántos os acordáis? Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, vive, Él vive, mi Cristo vive está. Jesús, Estás vivo para siempre. Gracias, Señor. y cantamos muerte. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor ya te derrotó. Él te derrotó, Él resucitó y brilla como el sol. Brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinarás. Oh, vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinarás. Cristo vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Gracias, Señor. Él resucitó, brilla como el sol. Brilla como el sol, consumió el temor, cántalo. Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Señor, vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinarás. Jesús vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él está vivo. Él no es un ídolo pegado en una pared o en una pintura. Él es el Dios vivo, el Dios fuerte. Aleluya. El Dios poderoso. Gracias, Señor. Él puede hoy vivificar tu vida si te acercas a Él. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive. Cántalo, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive. Una última vez. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, Gracias, Señor. por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive.
te sientas hoy. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder del Espíritu Santo puede venir ahora sobre ti y vivificarte y darte vida y conectarte con el Dios Todopoderoso, más allá de tus circunstancias o de tus sentimientos. Por la fe vamos a conectarnos con el Señor y a darle toda la adoración que Él merece. Gracias por el Espíritu Santo, el mismo poder que te levantó a ti de los muertos. Es el poder que vive en nosotros hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos has dejado solos, Padre. Tú enviaste a tu Espíritu. Y hoy queremos adorarte así, con la ayuda del Espíritu, en espíritu y en verdad. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, hay una fuente que fluye adoración y gratitud. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente que fluye en adoración, una fuente en mí que fluye en gratitud, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. El reconocimiento de lo que Dios ha hecho por ti, del perdón de tus pecados, de todos los favores del Señor sobre tu vida, se traduce en adoración. Por eso cantamos que hay un río que fluye. Así que piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti y verás cómo no puedes dejar de adorar. Vamos a decir otra vez que es un río de alabanza porque fluye por el Espíritu de Dios, de lo más profundo de nuestro ser, en gratitud y en reconocimiento al Rey. Gracias, Señor. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti,
Sabéis que, bueno, como os hemos dicho, hemos puesto en los grupos que cada uno de vosotros pudierais meditar en este tiempo un poquitín acerca del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo del 1 al 9. Entonces ahora, en un momento vamos a tener el tiempo para niños, pero antes yo quiero que todos los que estáis viendo la iglesia podáis participar a través del chat del Facebook. Lo que significa que os quiero pedir, los que habéis leído y habéis meditado un poquito y como os dije, tomasteis nota, os voy a pedir que mientras está el tiempo de niños, que es diseñado para los niños, aunque sea muy creativo y os pueda gustar a los más adultos, pero que en este tiempo de niños podáis aprovechar para compartir muy brevemente las 2 o 3 frases de lo que habéis aprendido de ese texto, que entendéis que el Señor os ha hablado de ese texto. Y luego vamos a volver a la palabra del Señor. Pero ahora, tiempo de niños. Hola a todos los niños de IDV y por supuesto a todos aquellos que nos están mirando también. Espero que se estén portando muy bien. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que estaba mal y te has callado o incluso has mentido para tapar tu error? A veces eso pasa porque nos da vergüenza o muchas veces no queremos confesar lo que ha pasado porque nuestros padres se van a enfadar o también porque se puedan entristecer por lo que hemos hecho. Hoy hablaremos de un personaje de la Biblia que hizo cosas que no estaban muy bien y su reacción fue guardárselo, no decírselo a nadie. Vamos, ¿qué hizo esto? Veremos cómo Natán el profeta, pero ¿qué es un profeta? Gracias por preguntar. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios, es un mensajero. Pueden ser mensajes buenos, como pueden ser mensajes pues no tan buenos como fue en este caso. Así que presta mucha atención a la siguiente historia que vamos a contar. Hola, mi nombre es Natán. Sí, soy el profeta Natán. Y serví en tiempos del rey David. Sí, el gran rey David. Aquel que es conocido como el hombre que agrada al corazón de Dios. Pero ¿sabéis qué? David últimamente se está comportando de una forma un poco extraña, la verdad. Había hecho varias cosas que no estaban muy bien, por lo que Dios me habló y me mostró lo malo que David había hecho. Yo estaba muy asustado, la verdad. No eran buenas noticias las que le tenía que llevar a David, y no sabía cómo él iba a reaccionar. Dios me dijo que le contara una historia, así que, tembloroso, me presenté delante de la presencia del rey David, y le conté esta historia. En cierta ocasión, habían 2 hombres. Uno era muy rico y el otro era muy pobre. El rico tenía muchas ovejas, ganados y vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado, y ojo, con mucho esfuerzo. Y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a esa ovejita que hasta le daba de comer de su propio plato. Pero un día le llegó visita al hombre rico, y el hombre rico invitó a su visita a comer. Pero como no quería gastar ninguna de sus ovejitas, ni de sus vacas, porque era muy egoísta, tomó y le quitó la ovejita al hombre pobre. Se la quitó, la mató, y luego le dio de comer a su visitante. Mientras le contaba la historia al rey David, veía cómo se enfurecía y de repente gritó: «¡Ese hombre merece morir! O al menos pagar 4 veces más de lo que le robó a ese hombre pobre». Entonces, en ese momento, fue cuando le dije: «Ese hombre eres tú. Dios te ha dado tanto, David, te ha dado familia, reino, protección y tantas otras cosas. Pero ¿qué has hecho tú? Has desobedecido a Dios. Dormiste con Betsabé e hiciste matar a Urías, su marido. Vas a ser castigado. Pensaste que podías esconder esto y guardarlo en silencio». Para serles sinceros, no recuerdo qué fue lo que pasó enseguida, pero sí recuerdo las palabras de David.
he pecado contra Dios. Ni siquiera intentó mentir o encubrir su culpa, ni echarle la culpa a sus consejeros o enviarme a mí a la cárcel. Simplemente admitió su culpa y el rey David reconoció que había hecho cosas malas delante de los ojos de Dios. David, el rey conforme al corazón de Dios, haciendo cosas malas. Pues sí, él era de carne y hueso como cualquiera de nosotros. La diferencia está en que, aunque él hizo cosas que no estaban bien, confesó, habló y se arrepintió. Así que ya sabes, si has hecho cosas que no están bien, o incluso estás haciendo cosas que no están bien, yo te invito a que hables con Dios, a que puedas contarle qué es lo que está pasando dentro tuyo. Él te conoce y créeme que no hay nada que tú puedas hacer, pues que a él le pueda sorprender, porque él te creó. Sean buenos durante la semana. Hasta la próxima. Hola a todos, que el Señor os bendiga. Bueno, pues nada, que me siento inspirada y me gustaría compartir este rato, ¿no?, alabando al Señor con vosotros. Desde que moras en mi casa es como la arca de Noé. Tengo a mi familia a salvo, gracias a mi Cristo amado. Desde que moras en mi casa es como la arca de Noé. Mi casa está construida por el mejor arquitecto, nadie puede derrumbarla, tiene muy buenos cimientos, así arquitecto le llaman. Jesucristo el Nazareno es el que cambió mi vida, ya ha creado el universo. Desde que moras en mi casa es como la arca de Noé. Tengo a mi familia a salvo, gracias a mi Cristo amado. Desde que moras en mi casa es como la arca de Noé. Maravilloso, qué bueno y qué amable es Él es tan dulce que sus labios destilan miel. Maravilloso, qué bueno y qué amable es Él es tan dulce que sus labios destilan miel. Buenas tardes otra vez, amados hermanos. Gracias por haber compartido ahí en vuestro chat, ahí en el Facebook que estamos haciendo en el directo. Cada uno de vosotros que habéis puesto cosas muy interesantes de lo que está en ese texto. Y esta es una línea en la que me gustaría que pudiéramos seguir trabajando para que toda la iglesia, además de escuchar un mensaje, un sermón, pudiera también por sí misma meditar en la palabra del Señor, porque eso trae riqueza al alma. Y luego vamos a compartir, porque esto es parte de algo que lleva ya tiempo en mi corazón y que en esta semana el Señor estuvo hablándome. Yo les quiero hablar acerca de una herencia generacional y me gustaría que me acompañarais, porque no quisiera que fuerais simplemente espectadores, sino que pudierais también tener la Biblia a mano y pudierais abrirla por el libro de Josué, capítulo 24. Vamos a estar meditando básicamente en ese capítulo 24 de Josué y luego un poco en el capítulo 2 de los jueces. Así que por favor agarren sus Biblias, ábranla por el libro de Josué capítulo 24. No sé, los que ayer estábamos conectados, Samuel estuvo cantando ese versículo bíblico que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, y siempre termina con Josué 24:15. O sea, yo ya me lo sé de memoria
por la canción más que nada, ¿no? Así que la música obviamente nos ayuda a recordar. Así que yo quiero leerle esa porción de la escritura un momentito, Josué 24:15, y luego vamos a adelantar hacia otra cosa. Y le pido al Señor que abra sus corazones, que me puedan seguir atentamente, que no se distraigan en el tiempo. Yo sé que estando en casa uno hace un comentario y como que pierdes el hilo, pero te voy a pedir que puedas estar atento, porque esta palabra, hermanos, es de vida o muerte para nuestros hijos, una herencia generacional. Y dice así la palabra del Señor: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este es un texto que nosotros hemos hecho siempre rema en nuestro corazón. Señor, queremos ser una casa, queremos ser una familia que te sirva en su totalidad, y anhelamos el día en que tengamos nietos y ver, si el Señor lo permite, poder ver a nuestros nietos sirviendo al Señor también. Pero para eso hay un recorrido importante por hacer. Pero miren, déjenme hablarle un poquito a título de introducción acerca de la persona de Josué. Josué, cuando está en este versículo 24 del libro, está en la última etapa de su vida. Este hombre ha sido un hombre excepcional. Primero, porque ya desde Egipto, cuando era jovencito, se acercó a Moisés y se convirtió en su mano derecha. Donde iba Moisés, ahí estaba Josué. Que Moisés subía a la montaña a estar a solas con Dios, ahí iba Josué. Obviamente Moisés estaba en la misma presencia de Dios y a Josué no se le permitía, porque Josué tenía que quedar un poco más abajo, pero Josué no se movía porque quería estar cerca de la presencia de Dios. Así que sabía que Moisés era un portador de la presencia de Dios, pues él decidió seguir a Moisés todos los días de su vida. Que Dios quería tener un encuentro con Moisés más tarde en el tabernáculo. Moisés entraba en el tabernáculo y Josué, postrado en tierra, permanecía ahí delante de la presencia del Señor también, ¿no? Así que vemos como Josué estaba siempre cerca de Moisés. Que había que pelear, Josué era el primero. Que había que enviar espías a la tierra prometida, allí estaba Josué diciendo: heme aquí estoy, envíame a mí que yo estoy dispuesto a ir. Cuando hubo que dar un reporte de fe, ahí estaba Josué junto con Caleb, rápidamente dispuesto a hablar cómo Dios les había entregado la tierra. Y claro, cuando Moisés murió, ¿a quién iba a llamar Dios? Obviamente a Josué. No iba a contar con el que siempre está viendo todo lo negativo. No iba a contar con el que siempre se está quejando de todo. No iba a contar con el que siempre está mirando el puntito negro diciendo que el vaso está medio vacío. Iba a contar con un hombre que sabía que había tenido la capacidad de servir a Moisés al mismo tiempo que servía a Dios. O de servir a Dios a través de estar al lado de Moisés y suplir todas sus necesidades. Y aquí vemos a Josué a punto de morir. Murió con 110 años de edad. Pero poco antes de morir, él reúne a todas las tribus de Israel. Y dice la escritura que llamó a todos los ancianos. Y presentándose delante del Señor, Josué comenzó a hablarles. Y empieza en este capítulo 24 hablando de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto y de cómo Dios en el proceso les había ido dando al pueblo de Israel victoria tras victoria hasta que comenzaron a conquistar la tierra. Pero necesitamos leer los versículos del 14 al 24 y ahí es donde yo necesito que tú me sigas, necesito que tú puedas leer conmigo, porque este es un texto clave para entender cómo era la relación de Dios con el pueblo. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y otra vez vuelve a decir el versículo 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, atento, dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir
a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, Él que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde hemos pasado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo, óyeme bien, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Algo tajante. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondiendo: testigos somos. Testigos somos. Entonces Josué le dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Tremendas palabras, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque esta puede parecer la respuesta de un pueblo muy maduro que ha entendido la voluntad de Dios, que ha vivido la gloria de Dios y no la quiere perder bajo ningún concepto, que ha entendido que la gloria de Dios no puede ser compartida con ningún otro Dios. Es una actitud tajante que el pueblo toma y está dispuesto a hacer un pacto, como en el versículo 25 que dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Qué tremendo cuando tú hoy dices: no, a Dios voy a servir todos los días de mi vida, y cuando viene una tribulación no se te ve el pelo. Y después de todas estas declaraciones y de este pacto que hicieron con el Señor, miren lo que ocurre unos años más tarde. No fueron 100 ni 200 años, fueron unos pocos años después. Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 13. Síganme, por favor. Muy importante que estén conectados con lo que quiero hablar. Dice Jueces capítulo 2, versículos del 10 al 13. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, es normal, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Qué terrible noticia! Cuando yo meditaba en esto decía: Señor, qué día más triste tuvo que ser en la historia del pueblo de Israel. Y yo, como padre, quisiera poder ponerme un poco en la piel de Dios Padre, como diciendo: los saqué de Egipto donde eran esclavos, les di mis leyes, puse mi presencia en medio de ellos cada día en el desierto, durante 40 años les di una comida que caía del cielo, les di una tierra en herencia que no habían sembrado, que no habían regado, que no habían trabajado, se lo he dado todo a ellos y a sus hijos. Y cuando llega la siguiente generación, mira lo que ha ocurrido. Ninguno de ellos conocía a Jehová y automáticamente se inclinaron a hacer lo malo. Me pongo en la piel de muchos padres que se esforzaron toda su vida, que dieron su vida enseñando y educando a sus hijos, y quizás sus hijos, por amor a sus padres, por un tiempo les correspondieron, pero cuando se marcharon de casa y comenzaron su familia, jamás le enseñaron a sus hijos el verdadero camino y el temor del Señor. ¿Qué hicieron mal esa generación que conquistó la tierra prometida? ¿Qué hicieron mal esos padres
no les enseñaron a sus hijos la palabra de Dios. No les enseñaron a sus hijos las grandezas y las maravillas que Dios había hecho cuando los sacaron de Egipto. Ellos habían jurado, habían hecho pacto con el Señor. No, nunca tal nos va a pasar, porque nosotros somos el pueblo de Dios y vamos a servir al Señor. Pero unos años más tarde, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, abandona a su Dios y sirve a otros dioses. ¿Qué hicieron mal los padres? ¿Qué enseñaba la ley que ellos no hicieron? Y aquí es el texto que yo les pedía antes que pudieran meditar. Este texto donde dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la que pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho Jehová, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué ocurrió con esta generación que no puso en práctica esta palabra? ¿Qué le va a ocurrir a la iglesia, a las generaciones que nos vienen por delante, si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos, a enseñarles a sus hijos a guardar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a repetir la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios y, por supuesto, a vivir la palabra de Dios? Amados hermanos, aquí está la clave para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no vayan al infierno y no crezcan alejados de los caminos del Señor. Y yo les voy a hablar muy rápidamente, porque bueno, aquí podría estar una hora hablando, pero muy rápidamente les voy a mencionar 5 claves que hay en este texto, y esto va a ser más o menos lo que ustedes me han estado poniendo aquí. Clave número 1, cuida de poner por obra los mandamientos del Señor. Clave número 1, cuida de poner por obra los mandamientos del Señor. Esto es algo muy importante, porque el hecho de cuidar es el hecho de proteger, de guardar, es una acción que uno toma en todo momento, de decir, no voy a permitir que las cosas de afuera terminen destruyendo las cosas de adentro. Hace unos días, una persona tocaba a la puerta de nuestra casa para traernos una cosita, y mientras mi esposa hablaba con esta persona le decía: Rosy, no programes a tu hijo, no programes a tu hijo. Y yo estaba aquí escuchando en el salón, mordiendo los labios. No programes. Si yo no programo a mi hijo, lo va a programar el mundo. Si yo no programo a mi hijo, lo van a programar sus amigos. Si yo no programo a mi hijo, lo va a programar Internet, el WhatsApp, cualquiera de las redes sociales. Tú y yo somos responsables de programar en el buen sentido de la palabra, de enseñar, de transmitir esa palabra de Dios. Cuida de poner por obra los mandamientos del Señor. Y eso es una acción que yo tengo que hacer para que mis hijos puedan ver la importancia de guardar sus mandamientos. Clave número 2. Es el primer mandamiento más importante. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Ese tiene que ser el motor revolucionador de nuestra vida cada día. El amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Que nuestras generaciones que vienen detrás puedan ver que sobre todas las cosas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, amamos al Señor con todo nuestro corazón, y el amor cubrirá multitud de pecados.
Clave número 3, que la palabra de Dios esté sobre nuestro corazón. Qué importante es esto, iglesia, que la palabra de Dios esté sobre nuestro corazón. Que no sea que esté en nuestra mente, sino que esté en nuestro corazón, que la vivamos, que la meditemos, que cuando estamos en un momento de crisis, la palabra que está en nuestro corazón va a salir por nuestros labios, va a producir alabanza, adoración, va a producir que otros puedan oír que hay un Dios verdadero, que es el Señor de nuestras vidas. Clave número 4, que se las enseñemos a nuestros hijos en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Ay, si tú descuidas la tarea más importante. Miren, yo he visto tantos abuelos lamentarse porque sus hijos ya estaban tibios y sus nietos ya no querían saber nada del Señor. O he visto padres lamentarse porque nunca tomaron un tiempo para orar con sus hijos, para hablar con sus hijos, para corregirles en el amor del Señor. Y sus hijos, cuando crecieron, no quisieron saber nada del Señor. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos en todo momento. No machacarlo, ¿eh? La palabra de Dios no es como un martillo que se usa para bañar a alguien. Eso lo hace el Señor cuando dice que la palabra de Dios es como martillo que golpea la piedra. Muchas veces porque somos tan duros de corazón que el Señor necesita amartillar nuestra alma para que la palabra de Dios pueda hacer su efecto. Pero con respecto a nuestros hijos, que la palabra sea algo dulce para ellos. Enseñémosles, porque lo que no le enseñamos hoy se lo van a enseñar afuera y se lo van a enseñar mal y totalmente distorsionado. Y clave número 5, que la palabra no solo esté sobre nuestro corazón, sino también frente a nuestros ojos, en las puertas y en los postes de nuestras casas. En otra, reduciéndolo, hermanos, que la palabra de Dios esté presente en cada cosa que hagamos al cabo de nuestros días en nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Lo más triste en nuestra vida, a título de conclusión, ayúdame Samuel, no es morir por un virus. Lo más triste de tu vida es vivirla sin un propósito o vivir sin cumplir el propósito de Dios. Eso sí que es triste. Morir tenemos que morir todos. Si no nos morimos por un virus, nos vamos a morir por otra cosa. Pero lo que a mí me produce tristeza es ver que nuestras generaciones no sirvan a Dios. Eso es algo triste y terrible. Porque Dios nos dio la llave del corazón de nuestros hijos y quizás no supimos usarlo. Llevo casi un año con esta carga en mi corazón que no tiene tanto que ver con la iglesia de hoy, sino con la herencia generacional que vamos a dejar. ¿Qué tipo de iglesia vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Que no tiene tanto que ver con la situación de la pandemia actual, porque de esta pandemia vamos a salir todos adelante, sino tiene que ver con la herencia que le vamos a dejar a la siguiente generación. La semana pasada yo les estuve hablando acerca de qué estamos haciendo con nuestra herencia. Pues bien, lo que tú y yo hacemos con nuestra herencia hoy es lo que va a determinar lo que va a ocurrir el día de mañana con la generación que nos va a continuar. Una herencia generacional. Nosotros como iglesia estamos en un tiempo de tomar decisiones. No tomes decisiones pensando en lo que te gustaría que fuera. Mira más adelante. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en qué herencia les vamos a dejar. Muchos de vosotros sois padres recientes. Jóvenes que estáis en el apogeo de vuestras vidas, que estáis con muchas ilusiones para hacer un sinfín de cosas, pero habéis querido tener hijos. Bueno, yo os digo hoy, la meta más importante para ustedes ya no se trata de cuánto van a disfrutar entre ustedes, sino el poder educar a sus hijos en los caminos del Señor. Trabajen seriamente para que sus hijos conozcan a Dios desde temprano en su edad. No se conformen. Si ustedes son religiosos, sus hijos serán ni siquiera serán religiosos, porque no llegarán ni a la mitad. No llegarán ni a la mitad. Nosotros necesitamos vivir la vida cristiana en nuestros hogares para que nuestros hijos puedan ver que hay una diferencia en cómo vivimos nosotros. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que se burla de nosotros porque somos cristianos, porque tal, pero yo digo, pero si solamente tiene que ver la familia. Mira cómo está tu familia, mira cómo está la mía. Nuestras familias tienen que hablar de lo que vivimos y de lo que creemos, porque esa va a ser nuestra generación que nos va a continuar.
una generación que siga recibiendo la herencia de Dios el Padre. Practiquemos esas 5 claves en nuestras vidas y yo les garantizo que Dios nos va a dar éxito en las siguientes generaciones. Porque como dice ese cántico, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Y le voy a dejar a Samuel, él va a pasar aquí y él va a estar compartiendo precisamente esa canción. Te quiero pedir que ahí donde tú estás, únete en la adoración con nosotros. Cántale este cántico al Señor, no como una canción a cantar, sino como una oración a expresar delante del Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Dios les bendiga. Y ahí donde estéis, poneos en familia, todos juntos, para cantar esta canción que dice así: mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo, cántalo con tus hijos, serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Generaciones y nuestras familias, nuestras casas, sirvamos al Señor juntos, porque no hay nada mejor, no hay nada. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Ven a nuestros hogares, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Ese es nuestro Señor, admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Canta mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo, una última vez, serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor y adoraremos y reinaremos contigo, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Y por eso yo quiero agradecer a mi padre y a mi madre por haberme educado y haberme criado en los caminos del Señor, porque Él es nuestro admirable y consejero, nuestro fuerte Dios y nuestro Padre eterno. Me ha dado la oportunidad de conocer al Dios verdadero, y ese es el regalo que tenemos los hijos de aquellos padres que nos han educado en los caminos del Señor. Así que yo doy gracias a los míos. Tú, hijo o hija, puedes dar gracias también a tus padres por lo que están haciendo contigo, por educarte en sus caminos. Así es. Gracias, Samuel.
Si quieres colaborar con el Ministerio IDV, puedes hacerlo al siguiente número de cuenta. Muchas gracias y Dios te bendiga. Iglesia de Dios del Vallés. Bueno, hermanos, gracias por haber estado conectados en esta tarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos puesto ahí el tiempo de la ofrenda, pero sí que me gustaría que como familia todos pudiéramos tener un momento de orar y darle gracias a Dios por su provisión. Que tener en este tiempo para comer hay que darle muchas gracias a Dios. Así que, hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús y seguimos viéndonos el próximo miércoles. Dios les bendiga.